La viuda llegó frente a la casa heredada con el viento golpeándole el rostro como si quisiera detenerla. El cielo estaba gris, cargado de silencio, y las tejas antiguas de la casa crujían con un lamento viejo. Nadie le había dicho nada más que una frase inquietante. La última mujer que vivió ahí desapareció dentro. Eso era suficiente para que cualquiera retrocediera, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir. Sostenía una pequeña maleta con una mano y con la otra se aferraba a un sobre amarillento con el sello del abogado. Era oficial. La casa de madeira, con máis de 100 anos, agora era dela. Aunque nunca había escuchado su nombre en la familia, aunque nadie hablaba de ella, aunque era evidente que existía una razón para ese silencio. La mujer respiró hondo. Sentía que el aire alrededor de la casa era más frío que el resto del mundo, como si estuviera entrando en un lugar que había permanecido esperando, no por un dueño, sino por un testigo. Dio un primer paso hacia la entrada. El portón de hierro estaba entreabierto, cubierto por enredaderas secas que parecían dedos tratando de impedir que avanzara. Cuando lo empujó, emitió un gemido metálico que pareció recorrer todo el patio. Llegó finalmente a la puerta principal. La madera estaba desgastada, marcada por el tiempo, por la lluvia, por manos que ya no existían. Levantó la mano para tocarla. Solo un toque, apenas un roce, pero antes de que su piel hiciera contacto, la puerta se abrió sola. Lentamente, sin viento, sin fuerza visible. Solo se abrió, como si alguien del otro lado la hubiese estado aguardando. La viuda dio un paso atrás, el corazón golpeándole con fuerza. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso pensar que era solo un mecanismo viejo, una bisagra oxidada. Pero algo en su interior sabía que no era así. Algo le susurraba que la casa tenía conciencia. Con un hilo de voz, apenas audible, murmuró: «No estoy sola aquí». Su frase se perdió en la penumbra del vestíbulo oscuro, como si la casa la hubiera absorbido de inmediato. Una luz frágil, muy al fondo del corredor, parecía parpadear como una señal o un latido. Cada respiración le costaba. El aire olía a madera húmeda, a historia callada, a algo que jamás había sido contado en voz alta. Y justo antes de cruzar el umbral, una pregunta se formó en su mente, una sola, la que marcaría el resto de su destino. ¿Qué secreto guardó esta casa durante 100 años? ¿Y por qué la había elegido a ella? Ella llegó al pueblo al final de la tarde, cuando el cielo estaba dividido entre tonos naranjas y un azul que parecía desvanecerse con cansancio. Llevaba una maleta vieja, marcada por viajes que nunca quisieron existir, e un luto que no se explicaba apenas por la ropa negra, sino por la forma en que sus hombros parecían sostener un peso que no pertenecía a este mundo. El viento del pueblo, seco y lleno de polvo antiguo, golpeó su rostro como quien da la bienvenida, o como quien advierte. La casa heredada estaba allí, en pie, silenciosa, esperando. Las paredes, manchadas por 100 años de abandono, parecían mirar de regreso. Pero lo que más la estremeció no fue la apariencia, fue la sensación, esa vibración tenue en el pecho de que la casa estaba viva, como si la hubiera reconocido, como si supiera que ella regresaría algún día, aunque jamás hubiese puesto un pie en ese lugar. Con pasos lentos se aproximó al portón oxidado. Lo tocó apenas con la yema de los dedos, y el metal respondió con un crujido que se expandió como un gemido viejo. No había nadie en la calle, ni un perro, ni una sombra, ni un curioso. Apenas ella, la casa, y esa brisa insistente que parecía susurrar un nombre que no recordaba haber olvidado. Abrió el portón. El sonido fue tan áspero que le recorrió la columna vertebral. Avanzó por el sendero cubierto de hojas muertas, cada paso despertando pequeños ecos. Sentía que el aire se hacía más denso mientras se aproximaba a la puerta principal,
como si el mundo estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Cuando levantó la mano para tocar la puerta, alguien o algo se adelantó. La madera se movió sola, muy despacio, muy consciente. La puerta se abrió apenas un par de centímetros, lo suficiente para revelar un interior oscuro, pero no completamente vacío de luz. Una lámpara tenue brillaba desde el fondo de un pasillo estrecho, como si alguien la hubiera dejado encendida para recibirla, o para atraerla. Ella retrocedió un paso. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los dedos. ¿Quién encendería una luz en una casa que llevaba décadas cerrada? ¿Quién sabía que ella vendría? ¿Por qué la puerta reaccionó a su presencia como si tuviera pulso? Una mezcla de miedo y curiosidad se enredó en su pecho. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y dio un pequeño paso hacia adelante. La luz era cálida, suave, casi familiar, como si esa casa en silencio la hubiera estado esperando por generaciones, como si reconociera su sangre, como si la aceptara. Empujó la puerta con suavidad. Esta vez no hubo resistencia. El aroma que salió desde dentro era una mezcla imposible de explicar. Polvo antiguo, madera húmeda y algo más. Algo que ella conocía desde la infancia, aunque jamás había vivido allí. Un olor parecido al que dejaba su madre cuando se sentaba a escribir cartas que nunca enviaba. El pasillo era largo y estrecho, y cada cuadro colgado en las paredes parecía observarla. Retratos de gente que no conocía, pero cuyos ojos tenían un brillo inquietante, como si supieran un secreto que los vivos no debían escuchar. Ella caminó despacio, sintiendo la presencia de esas miradas en la nuca. Cuando finalmente llegó al final del pasillo, la luz de la lámpara parpadeó una vez, 2 veces, y luego se estabilizó. Y allí, bajo esa luz cansada, encontró algo que le heló la sangre. Una mesa pequeña, un sobre amarillo, su nombre escrito a mano, pero en una caligrafía que ella conocía mejor que la propia, la letra de su madre, fallecida hacía más de 20 años. Sus manos temblaron al ver el sobre. No era una simple coincidencia. No podía serlo. La tinta, ligeramente desvanecida, conservaba el mismo estilo elegante con el que su madre firmaba las notas que dejaba en la mesa de la cocina cuando ella era niña. Esa letra tenía una curva inconfundible, una suavidad que ninguna otra persona poseía, pero su madre había muerto hacía décadas. Y esta casa jamás había pertenecido a su familia, al menos no según la historia que siempre le contaron. Antes de abrirlo, pasó los dedos por la superficie del papel. El tacto era tibio, como si alguien lo hubiera dejado allí hacía apenas unos minutos. Un escalofrío le subió por la espalda, dejó escapar un susurro, casi sin voz. ¿Mamá? La palabra se perdió en la penumbra, consumida por el silencio denso que inundaba el pasillo. Reunió coraje y rompió el sello. Dentro había una hoja doblada en 3 partes. El papel olía a algo imposible de explicar, una mezcla de perfume antiguo, humedad y un leve toque de flores secas. La misma fragancia que su madre usaba cuando la abrazaba antes de dormir. La carta comenzaba con una frase que le hizo arder los ojos. Si estás leyendo esto, significa que ya es hora. La caligrafía continuaba firme, impecable, como si la hubiera escrito alguien con plena conciencia, no una mano perdida en el pasado. Hay verdades que no deben morir conmigo, y esta casa te pertenece de una forma que nunca imaginaste. Ella sintió que las paredes se acercaban, como si la casa misma respirara a su ritmo. Expectante, siguió leyendo. No te conté todo, no pude, me lo prohibieron, pero tu sangre está unida a estas paredes. Aquí nació la historia que intenté protegerte. Debajo de esas palabras, una gota oscura manchaba el papel. No sabía si era humedad o una lágrima antigua. Continuó. Cuando cumplas la edad que yo tenía cuando todo ocurrió,
La casa volverá a llamarte, y tú vendrás, aunque no entiendas por qué. No tengas miedo. Lo que encontrarás aquí ha estado esperando 100 años. 100 años. Esa frase la golpeó como un puño. ¿Qué podía tener un siglo escondido entre esas paredes? ¿Qué había ocurrido exactamente a la edad que ella acababa de cumplir? El final de la carta era aún más inquietante. No confíes en las primeras sombras. Ellas mienten. Busca debajo. Todo está debajo. Debajo. Esa palabra quedó vibrando en su mente como un eco. ¿Debajo de qué? Del piso, de la casa, de la historia. Un sótano, un cuarto oculto, un secreto enterrado. Ella levantó la mirada. La lámpara titiló como si respondiera al pulso de su corazón. El pasillo parecía más estrecho, más oscuro. La casa ya no era solo un lugar. Era una presencia. Una que la observaba, una que quería algo de ella. Algo que al parecer había sido pactado mucho antes de que ella naciera. Doblando la carta con cuidado, respiró hondo. Si su madre había dejado esa advertencia, si había escrito esas palabras desde un pasado imposible, entonces nada era casualidad. Había venido porque la casa la llamó, y ahora debía hacer lo que la carta insinuaba, buscar debajo. Pero para eso debía explorar, abrir puertas, enfrentar el silencio. Se giró hacia el pasillo oscuro. La luz al final parpadeó una vez más. Y como si la casa hubiera esperado su decisión, un sonido profundo resonó en algún punto de la vivienda. Un golpe seco, hueco, como si algo bajo sus pies acabara de moverse. El golpe resonó de nuevo, esta vez más claro, más cercano, como si algo o alguien hubiese tocado desde dentro de la tierra. Ella se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con la carta aún temblando entre sus dedos. La casa parecía congelada, expectante, escuchando junto a ella. El aire era tan espeso que sentía que cada inhalación tenía peso propio. No era su imaginación. Lo que fuese que estaba ahí abajo se había movido. Dio un paso hacia atrás. El crujido de las tablas del piso vibró bajo sus pies como un aviso. Se inclinó lentamente, posando la mano sobre la madera. Estaba fría, pero en algunos puntos tibia, como si hubiera un pulso débil, profundo, casi imperceptible. Un latido. Ella cerró los ojos un segundo. «¿Qué es esto?», susurró, sin esperar respuesta. Pero la casa sí respondió. Otra vez. Un golpe, no tan fuerte como antes, pero insistente. Se puso de pie con rapidez. No sabía si su corazón latía por miedo, por curiosidad o por algo más oscuro que no se atrevía a nombrar. Caminó por el pasillo, siguiendo el eco que vibraba bajo el piso. Cada paso parecía guiarla hacia algún punto preciso, como si las tablas fueran marcando un camino que solo ella podía sentir. El sonido era más fuerte al llegar cerca de la sala principal. La sala estaba casi completamente a oscuras. Solo una ventana dejaba entrar una línea delgada de luz exterior que iluminaba partículas de polvo suspendidas como un enjambre de pequeños recuerdos. Una alfombra antigua cubría la mayor parte del piso. Su intuición, esa que rara vez fallaba, le dijo que debía retirarla. Se acercó y la levantó con fuerza. El olor a madera húmeda la golpeó de inmediato. Bajo la alfombra descubrió algo inesperado, una trampilla rectangular, hecha de la misma madera que el resto del piso, pero reforzada con clavos más modernos. No era tan antigua como la casa. Había sido colocada después, mucho después. El golpe volvió a sonar, justo debajo de esa trampilla. Esta vez no era un golpe fuerte, era un leve toque. Como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad. Su estómago se contrajo, la carta en su mano parecía arder. Todo está debajo. La frase cobraba un significado brutal. Se quedó mirando la trampilla unos segundos que parecieron eternos. Su madre sabía. Su madre había querido que ella encontrara eso.
Pero ¿y si lo que estaba debajo no quería ser encontrado? ¿Y si lo que golpeaba no era humano? Se arrodilló despacio. Pasó los dedos por los bordes de la madera. Estaba sellada, sí, pero no cerrada. Podía abrirse si ella lo decidía. No debería hacerlo, murmuró, sintiendo cómo el miedo le subía por la garganta como un nudo. Otro toque, suave, insistente, como si implorara. Gemelos de terror y compasión se mezclaron en su pecho. Algo dentro de ella, algo que no era lógico ni racional, le decía que abrir esa trampilla era inevitable, que su vida la había conducido hasta ese momento, que ese golpe bajo el piso llevaba esperando años, décadas, tal vez un siglo. Inspiró hondo, colocó ambas manos sobre la madera y empujó. La trampilla cedió apenas 1 milímetro. Un olor antiguo, húmedo, casi sepulcral, escapó por la grieta. Retrocedió instintivamente cubriéndose la boca. El aroma no era simplemente viejo, era dolor. Un olor que solo las cosas olvidadas demasiado tiempo podían emitir. Dejó que la madera bajara otra vez. Se sentó en el suelo respirando con dificultad. Necesitaba luz. Necesitaba fuerza. Necesitaba entender qué demonios estaba haciendo en aquella casa que no conocía, pero que la había llamado como si fuera suya. Se puso de pie. Caminó hacia la cocina, buscando una linterna, una vela, lo que fuera. Mientras avanzaba, el piso detrás de ella volvió a crujir. No era un golpe esta vez, era un arrastre, como si algo se moviera debajo, como si ahora la estuviera siguiendo. La cocina estaba sumida en una penumbra densa, apenas atravesada por una franja de luz que entraba por una ventana empañada. Abrió cajones con manos temblorosas, haciendo a un lado utensilios oxidados, papeles húmedos, frascos olvidados. Nada útil. El sonido del arrastre bajo el piso seguía allí, débil pero constante, como si fuera un susurro convertido en movimiento. No era un animal. Ella lo sabía. Tenía un ritmo demasiado humano. Encontró una vela pequeña, deformada por el tiempo, y una caja de fósforos casi vacía. Cuando frotó el primero, este se apagó sin dar chispa. Probó otro. Tampoco. En el tercer intento, la llama surgió. Temblorosa, amarilla, y por un segundo iluminó su rostro con un brillo que revelaba tanto miedo como determinación. Encendió la vela y la sostuvo frente a sí, sintiendo cómo la luz empujaba un poco la oscuridad, pero no la vencía. Volvió a la sala con pasos lentos. La llama de la vela titilaba como si respondiera a cada crujido del piso. El arrastre se había detenido, pero no por calma. Era ese tipo de silencio que pesa, que observa, que escucha. Se arrodilló nuevamente junto a la trampilla. «Si hay alguien ahí», dijo con la voz entrecortada, «necesito que entiendas que no quiero lastimar a nadie». No obtuvo respuesta, pero la madera, justo bajo su rodilla, se estremeció con un leve toque. Esta vez no retrocedió. Segura de que no podía escapar de lo que fuera que estaba allí, apoyó la vela a un lado, para tener ambas manos libres. Levantó la trampilla apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz naranja descendiera en un haz estrecho hacia la oscuridad. Sintió algo inesperado, aire caliente subiendo desde abajo, un soplo lento, profundo, como de un ser vivo respirando en la sombra. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Un olor más intenso emergió, parecido al de tierra recién removida mezclada con madera mojada. Y algo más, algo que le recordaba viejas fotografías guardadas por décadas. Se inclinó para mirar, acercando la vela al borde, pero la oscuridad parecía tragar la luz. Apenas distinguió un espacio angosto, un hueco profundo, una escalera de madera que descendía hacia un nivel desconocido, y entonces lo escuchó. No un golpe, no un arrastre, una palabra, susurrada desde abajo, tan tenue que la duda le atravesó los huesos. «Hija».
Ella dejó caer la tapa de golpe. La vela casi se apaga por el viento que provocó el movimiento. Se llevó una mano a la boca, tratando de contener el grito. No podía haber escuchado eso. No era posible. No. Pero sí. La voz había sido clara. No era un eco. No era un recuerdo. Había sido pronunciada en ese momento. Sus piernas se debilitaron. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Su madre estaba muerta, muerta, muerta. Pero la voz tenía la misma cadencia suave, el mismo tono que usaba cuando la despertaba en las mañanas de invierno. Su corazón se apretó. No, susurró, cerrando los ojos con fuerza. No puede ser. La casa crujió, como si reaccionara a su negación. La lámpara del pasillo parpadeó a lo lejos. Un marco en la pared vibró lo suficiente para emitir un pequeño chasquido. Todo parecía vivir, moverse, responder. ¿Era un engaño? ¿Era parte del secreto de 100 años? ¿Era la casa repitiendo voces atrapadas? ¿O era realmente ella? Tomó la carta nuevamente. Las palabras finales parecían arder. No confíes en las primeras sombras. Ellas mienten. Busca debajo. Todo está debajo. Su madre la estaba guiando, desde algún lugar imposible. Pero también la estaba advirtiendo. Algo abajo la llamaba con ternura. Algo abajo también podía mentirle. Algo abajo llevaba décadas, quizá generaciones, esperando que alguien abriera esa trampilla. Apretó los ojos, respiró hondo y levantó la cabeza. No podía quedarse paralizada, no podía huir, ya no. La casa la había elegido, por razones que aún desconocía, y debajo estaba la verdad. Tomó la vela, la levantó con más firmeza y murmuró: «Si querías que viniera hasta aquí, estoy lista». Mientras decía eso, la trampilla volvió a vibrar, esta vez no con un golpe, sino como si alguien desde abajo hubiera apoyado una mano abierta contra la madera. La mano debajo de la madera se retiró, dejando un silencio tan vasto que la casa entera pareció contarlo segundo a segundo. Ella mantuvo la respiración, sosteniendo la vela con un pulso inestable, sintiendo cómo la cera tibia le rozaba los dedos. Ese toque había sido real. No un animal, no una ilusión. Una mano humana, una presencia que conocía su nombre, y ella sabía, en el fondo de su pecho, que la casa jamás permitiría que se fuera sin descubrir la verdad. Se arrodilló con una mezcla de miedo y resignación. Esta vez no dudó. Colocó la vela a un lado, tomó el borde de la trampilla y la levantó por completo. El chirrido de las bisagras sonó áspero, como si hacía décadas no se abrían. El aire caliente volvió a subir, envolviéndola como un aliento antiguo. La vela, apoyada en el piso, proyectó una luz inestable hacia las escaleras que descendían. Eran estrechas, deformadas por la humedad, cubiertas de polvo y musgo. Parecían más viejas que el resto de la casa. El arrastre no regresó, tampoco la voz. Pero sí sintió algo, un cambio sutil, casi imperceptible en la presión del aire, como si el sótano tuviera su propio clima, su propio ambiente, una vida separada del resto de la casa. Respiró hondo. El olor era distinto ahí abajo, menos a humedad, más a tierra abierta, como una tumba, o como un lugar que había sido desenterrado hacía poco. Se inclinó para tomar la vela, y con sumo cuidado empezó a bajar. Cada escalón crujió como si protestara bajo su peso. Podía sentir el polvo antiguo levantarse en pequeñas nubes a su alrededor. Al tercer escalón, el aire cambió de repente. Ya no era cálido, era helado, tan frío que la piel de sus brazos se erizó al instante. Una sensación extraña la envolvió. No estaba solamente bajando unas escaleras, estaba descendiendo hacia otro tiempo, como si el aire mismo arrastrara ecos de un pasado congelado. Escuchó el goteo de agua en algún punto lejano y un susurro tan tenue que creyó haberlo imaginado. «Regresa». No supo si la voz venía de abajo
o de dentro de ella. Al llegar al final de la escalera, la vela iluminó un espacio que no se parecía en nada a un sótano común. No había paredes de concreto ni cajas viejas. Era una habitación profunda, cavada directamente en la tierra. La estructura de madera que la sostenía estaba marcada con símbolos que no entendió. Eran dibujos, líneas, pequeños círculos entrelazados. Parecían rituales o algo aún más insondable. En el centro del espacio vio algo que le heló la sangre, una silla antigua, de respaldo alto, orientada hacia ella, como si alguien hubiera estado sentado allí, esperándola. Sobre la silla había un pañuelo blanco, el mismo tipo de pañuelo que su madre usaba cuando cocinaba, un recuerdo imposible, un mensaje directo. Su vista se humedeció, tomó el pañuelo con manos temblorosas. El tejido estaba tibio, como si hubiera sido tocado hacía apenas unos minutos. Llevó el paño a su nariz y por un instante que le rompió el alma, percibió el perfume suave de su madre. Se le quebró la voz. —¿Estás aquí? —preguntó al vacío. El silencio respondió, pero un silencio vivo, expectante. Justo entonces sintió algo detrás de ella, un movimiento, un roce de aire, una presencia. Se giró de inmediato, elevando la vela. La llama tembló, revelando apenas sombras deformadas en las paredes terrosas. Pero no había nadie allí, no alguien visible, no alguien completo. Y cuando volvió la mirada hacia el frente, la silla ya no estaba vacía. Alguien, o algo, estaba sentado en ella. Su silueta delgada, fría, inmóvil, apenas lo suficiente iluminada por la vela para que su estómago se contrajera brutalmente. No pudo ver su rostro, pero sí vio su mano, una mano pálida, manchada de tierra, que se apoyaba en el brazo de la silla, la misma mano que había tocado la trampilla minutos antes. La vela tembló con fuerza, amenazando con apagarse. La sombra en la silla no se movía, pero su presencia llenaba el sótano como si fuera un aire vivo y pesado. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía tan fuerte que parecía que el suelo entero lo escuchaba. —¿Quién eres? —susurró, intentando que su voz no sonara temblorosa. El silencio respondió, pero no un silencio común. Era un silencio que hablaba. Se acercó con pasos cautelosos, apoyando un pie tras otro, como si cada movimiento pudiera desencadenar algo terrible. La sombra permanecía inmutable y sin embargo sentía que la observaba. Cada fibra de su ser estaba alerta. Cada respiración contenía miedo y curiosidad a partes iguales. La silla parecía más antigua de cerca. Sus garras de madera tallada reflejaban siglos de secretos guardados. El pañuelo que sostenía en la mano empezó a temblar levemente. Al mirar, se dio cuenta de que sobre él se formaban pequeñas letras, apenas visibles, escritas con un polvo fino que parecía surgir del mismo aire. Las palabras eran fragmentos. No temas, sigue, encontrarás la verdad. Su corazón se aceleró. Esto no era casualidad. Alguien o algo la guiaba. Se arrodilló frente a la silla, temblando de emoción y miedo a la vez. Lentamente extendió la mano hacia la sombra. Quiso tocarla, sentir su forma, confirmar que era real. Pero la silla estaba vacía, la sombra no tenía cuerpo. Aún así, la sensación de ser observada era insoportable. Y en ese instante, un susurro quebró el silencio. —¿Por qué viniste? La voz no tenía origen, no provenía de la sombra ni de ninguna pared. Era interna, como si el sótano mismo hablara directamente a su mente. La piel se le erizó y el pañuelo cayó de sus manos. —Vine a entender —respondió con un hilo de voz—, a descubrir qué pasó, a recuperar lo que se perdió. Un frío helado la envolvió y el suelo bajo sus rodillas pareció hundirse levemente, como si la tierra misma escuchara sus palabras. La sombra se movió apenas, suficiente para que percibiera una forma más definida,
una figura femenina, delgada, con un aire triste pero sereno, y entonces comprendió. No era un fantasma, era un recuerdo vivo, una memoria atrapada en la casa. Su respiración se volvió más rápida, la figura empezó a difuminarse y apareció, sobre la pared del fondo, un viejo retrato cubierto de polvo. Era una mujer joven, de ojos profundos y cabello recogido. Su mirada parecía seguirla. Y allí, en letras pequeñas y desgastadas en el marco, reconoció un nombre, el de su madre. El corazón le dio un vuelco. No solo estaba ante un secreto familiar, estaba ante la esencia misma de lo que su familia había ocultado durante décadas. Se levantó, temblando, acercándose al retrato. Tocó el marco con reverencia. Una corriente eléctrica recorrió su brazo, como si el cuadro transmitiera emociones antiguas, recuerdos de dolor y esperanza. Entonces lo vio. Un compartimento secreto en la pared, apenas perceptible. Una ranura fina que podría abrirse con cuidado. No dudó ni un segundo. Con el corazón latiendo a 1000, insertó los dedos en la ranura y presionó. La pared cedió con un clic seco y reveló un pequeño cofre de madera. Estaba cubierto de polvo pero intacto. El olor del interior la transportó a su infancia. Aroma a madera vieja, pergaminos y secretos familiares. Sabía que lo que contenía cambiaría todo. Lo que descubriría allí abajo podría reescribir su pasado, su presente y su futuro. Respiró hondo, sosteniendo el cofre entre sus manos. Por un instante, la sombra se inclinó hacia ella, como aprobando su coraje. Y entonces, con una mezcla de temor y anticipación, abrió la tapa. Dentro había cartas amarillentas, fotografías antiguas y un medallón oxidado. Cada objeto contaba una historia que había permanecido enterrada por generaciones. Y mientras sus dedos recorrían cada pieza, comprendió finalmente algo que cambiaría su vida para siempre. La verdad que buscaba no estaba solo en los objetos, estaba en ella, en su memoria, en su sangre, en la conexión imposible con lo que la casa había querido mostrarle. El sótano parecía más oscuro que nunca, pero ahora ya no estaba sola. Las cartas y fotografías que había encontrado en el cofre parecían irradiar un aura propia, como si quisieran contar sus historias. Su respiración era rápida, casi temblorosa, y cada sonido, cada crujido del suelo, le parecía un aviso. «Debo entender, debo saber», murmuró, mientras se inclinaba sobre las cartas. Una de las fotografías llamó su atención. Mostraba a su madre joven, sonriendo junto a un hombre desconocido. Su semblante reflejaba felicidad, pero en los ojos de él había algo inquietante, un secreto que parecía ocultar tras esa sonrisa perfecta. Ella sintió un nudo en la garganta. No conocía esa parte de su madre, y ahora la encontraba a través de la lente de una vida pasada, olvidada por todos. Abrió las cartas con cuidado, dejando que el olor del papel antiguo le inundara los sentidos. Las palabras estaban escritas con tinta descolorida, pero aún legibles. Había confesiones de amores prohibidos, promesas rotas, decisiones tomadas bajo presión y miedo. Cada frase que leía hacía que el corazón le doliera, como si las emociones de otra época se filtraran en su alma. Mientras leía, escuchó un sonido casi imperceptible detrás de ella, un susurro que no provenía de la casa, sino del aire mismo. Giró lentamente, y por un instante creyó ver una silueta que desapareció al instante. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior. Sabía que estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Decidió que debía seguir investigando. Tomó una de las cartas más antiguas y la leyó en voz alta, dejando que las palabras llenaran el sótano. Al pronunciar ciertos nombres y fechas, un viejo baúl en la esquina se movió ligeramente, como reaccionando a la magia invisible de los recuerdos. Era como si la casa misma reconociera que estaba lista para enfrentar la verdad. Con cuidado, abrió el baúl.
Dentro encontró objetos extraños, una llave oxidada, un diario de cuero gastado y un pañuelo con iniciales bordadas. Cada pieza parecía pertenecer a una historia que aún estaba por revelarse. Sintió que el aire se cargaba de energía. Cada objeto contaba un secreto que había permanecido encerrado, esperando a ser descubierto. Tomó el diario y comenzó a leer. La letra era temblorosa y las páginas estaban llenas de emociones crudas. Miedo, esperanza, traición. Cada palabra la acercaba más a la verdad de su familia, a los secretos que habían sido enterrados con dolor y silencio. La conexión con su pasado se hacía más fuerte con cada línea. Sentía que las vidas de aquellos que habían vivido antes que ella hablaban a través del papel. De repente, un frío intenso la envolvió y el diario se cerró solo, como si alguien lo hubiera hecho con fuerza. El susurro volvió, más claro, más cercano. «No todo está listo para ser revelado», dijo la voz, cargada de advertencia. Ella sintió miedo, pero también determinación. No podía detenerse ahora. La verdad debía salir a la luz, aunque doliera. Volvió a mirar el cofre y el baúl, comprendiendo que todo estaba conectado. Las cartas, las fotos, el diario, la llave, eran piezas de un rompecabezas que debía armar para entender la historia completa. Con cada objeto que tocaba, sentía que la casa respiraba con ella, que la acompañaba y la guiaba hacia lo inevitable. Decidida, tomó la llave oxidada y se dirigió a una puerta pequeña, casi invisible, que había notado antes en una esquina del sótano. La insertó y giró lentamente. Un chirrido profundo resonó en el aire, y la puerta se abrió revelando una habitación oculta. Dentro había más secretos aún, objetos antiguos, cartas adicionales y un retrato que la dejó sin aliento. Una mujer que parecía idéntica a ella, sonriendo con complicidad y misterio. En ese instante comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Los secretos que susurraba la casa no eran solo del pasado, también eran suyos. La puerta oculta se abrió con un suspiro antiguo, dejando ver una habitación que parecía detenida en el tiempo. El polvo flotaba en el aire, iluminado por los rayos de luz que se filtraban por una pequeña ventana. Cada objeto en la habitación parecía tener su propia historia, esperando ser contada. Ella entró con cuidado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. El silencio era profundo, casi sagrado. El retrato sobre la chimenea capturó su atención de inmediato. Era la mujer que había visto en el sótano, idéntica a ella. Pero había algo más, una pequeña sonrisa que ocultaba un secreto, y ojos que parecían seguirla con comprensión y advertencia. Se acercó lentamente, sintiendo que ese cuadro era una clave para entender todo lo que estaba ocurriendo. En una esquina encontró una caja metálica con cerradura. La llave oxidada que había encontrado en el baúl encajó perfectamente. Al abrirla, descubrió cartas más antiguas, medallas y un collar con un pequeño colgante en forma de corazón. Cada objeto parecía vibrar con una energía invisible, como si quisieran guiarla hacia la verdad. Leyó una carta en particular, escrita con una caligrafía delicada. Hablaba de un amor prohibido y de promesas que nunca se cumplieron. Las palabras estaban llenas de tristeza y esperanza, y cada línea le provocaba un nudo en la garganta. Era evidente que la historia de su familia estaba marcada por secretos que nadie había osado revelar. De repente, un golpe seco resonó detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la luz de la ventana iluminaba los muebles antiguos y las paredes cubiertas de recuerdos. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior. Cada paso que daba parecía acercarla más a algo que había estado esperando toda su vida. Encontró un diario más pequeño, cubierto de polvo. Lo abrió y leyó con avidez.
Contaba la vida de una mujer que había vivido hace décadas, enfrentando decisiones imposibles y ocultando secretos que ahora, misteriosamente, habían llegado a sus manos. Era como si la historia del pasado estuviera hablando directamente a ella, pidiéndole que continuara el camino que nadie más se había atrevido a recorrer. Mientras leía, escuchó de nuevo el susurro, más claro, más cercano, casi un lamento. «Debes saberlo», decía la voz. «La verdad cambiará todo». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una determinación implacable. No podía retroceder ahora. Tenía que descubrirlo todo. Al levantar la vista, notó un pequeño compartimento en la pared. Dentro había un pergamino antiguo, sellado con cera roja. Lo abrió con cuidado y descubrió un mapa con marcas y anotaciones en tinta descolorida. Era un mapa de la casa y sus alrededores, con lugares secretos señalados, que sugerían que aún había más por descubrir, escondido incluso a la vista de todos. Decidió que debía explorar cada rincón de la casa. Cada objeto, cada carta, cada fotografía era una pieza de un rompecabezas que debía armar. La sensación de estar acompañada por las voces del pasado era cada vez más intensa. No estaba sola. La casa misma parecía guiarla hacia la verdad que había permanecido oculta durante generaciones. Con el mapa en la mano, se preparó para descubrir lo que hasta ese momento había sido invisible. La puerta de la habitación se cerró suavemente detrás de ella, como si la casa reconociera su determinación. El corazón le latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de desenterrar secretos que cambiarían no solo su historia, sino también su futuro. Y mientras avanzaba, una certeza la acompañaba. Lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil, pero sería la clave para comprender quién era realmente. Con el mapa antiguo en la mano, bajó cuidadosamente por las escaleras del sótano. Cada peldaño crujía bajo su peso, recordándole que la casa guardaba décadas de secretos. Sentía que cada paso la acercaba a algo que había estado esperando toda su vida, aunque aún no sabía exactamente qué. Decidió empezar por el jardín trasero, señalado en el mapa con una X roja. La hierba crecida y los arbustos descuidados parecían esconder algo. Entre los helechos encontró un pequeño cofre de madera enterrado a medias. Su corazón se aceleró mientras lo desenterraba. Dentro del cofre había fotografías antiguas y un diario en cuero desgastado. Las fotos mostraban a la mujer del retrato y a un hombre que nunca había visto, ambos con miradas llenas de amor y misterio. Parecía que aquel romance secreto había sido cuidadosamente borrado de la memoria de la familia. Al abrir el diario, las páginas amarillentas crujieron. Allí había anotaciones sobre reuniones clandestinas, regalos ocultos y promesas incumplidas. Cada palabra parecía susurrarle: «Conoce nuestra historia y aprende de nuestros errores». De repente, escuchó un ruido detrás de un arbusto. Giró rápidamente, pero no vio nada. El viento movía las hojas, pero la sensación de que alguien la observaba no desapareció. Una mezcla de miedo y curiosidad la impulsó a continuar. Regresó a la casa con el diario y las fotos. Colocó todo sobre la mesa del comedor y comenzó a comparar los documentos con los objetos que había encontrado en la habitación oculta. Lentamente comenzaron a encajar las piezas de un rompecabezas familiar que nadie había querido resolver. En una de las páginas del diario encontró un nombre repetido varias veces: Isabela. Era la hermana de la mujer del retrato y parecía haber jugado un papel crucial en los secretos de la familia. Algo le decía que Isabela aún podía tener respuestas si encontraba la manera de seguir sus pistas. Mientras estudiaba el mapa y los documentos, notó un patrón extraño. Ciertos símbolos coincidían con las marcas de la casa. Algunas paredes tenían pequeñas grietas que ocultaban compartimentos secretos.
La casa misma parecía estar hablándole, guiándola hacia la verdad que había permanecido oculta por generaciones. Decidió explorar el ático, un lugar que el mapa señalaba con un símbolo en forma de estrella. Subió con cuidado, consciente de que cada rincón podía revelar algo inesperado. Al abrir la puerta del ático, un aire frío la envolvió y una luz tenue iluminó cajas apiladas y muebles cubiertos por sábanas blancas. Entre las cajas, encontró un maletín antiguo con cerradura. Al abrirlo, descubrió cartas nunca enviadas, objetos personales y un retrato más grande de la mujer del retrato junto al hombre misterioso. Ahora estaba claro. La historia del amor prohibido no era solo un secreto, sino la clave de toda la herencia familiar. Su corazón latía con fuerza y supo que cada descubrimiento la acercaba a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Tras encontrar el maletín y las cartas antiguas, la mujer no pudo dormir. Se sentó en la mesa del comedor, rodeada por las sombras de la noche, y comenzó a leer cada carta con detenimiento. Las palabras parecían susurrarle secretos olvidados, revelando conexiones que nunca habría imaginado. Descubrió que el hombre del retrato misterioso había sido un amigo cercano de la familia, pero la sociedad lo había obligado a mantener su relación en secreto. Cada carta hablaba de encuentros clandestinos, regalos escondidos y promesas que jamás pudieron cumplirse. Mientras leía, un detalle la sobresaltó. Algunas cartas mencionaban la misma casa donde ella estaba ahora. Era como si los secretos estuvieran ligados directamente a cada rincón, a cada puerta crujiente, a cada habitación oscura. La historia del pasado y su propia vida parecían entrelazarse en un mismo hilo invisible. Decidió revisar los objetos que había encontrado en el ático. Entre ellos, halló un pequeño colgante con grabados que coincidían con los símbolos del mapa antiguo. El colgante parecía señalar lugares dentro de la casa que todavía no había explorado. Una nueva misión comenzaba: descifrar el significado de esos símbolos. El miedo y la emoción se mezclaban. Cada descubrimiento la acercaba a una verdad que parecía demasiado grande para comprenderla sola. Sintió que alguien la observaba desde la oscuridad, pero cuando volteaba, solo estaba ella y los recuerdos escondidos de la casa. Siguió las marcas del colgante hasta una pared de la biblioteca. Tocando suavemente las grietas, presionó un punto que parecía insignificante. Con un suave clic, un compartimento secreto se abrió. Dentro había un sobre con su nombre escrito a mano, aunque claramente había sido dejado décadas antes. El sobre contenía documentos que revelaban la verdadera identidad del hombre del retrato y su conexión con la familia. También hablaba de una herencia oculta, un legado que nadie más conocía. Todo estaba cuidadosamente planeado para que ella lo descubriera en el momento exacto de su vida. La sensación de asombro y miedo se intensificó cuando encontró una carta dirigida a ella, escrita por alguien que ya no estaba vivo. La carta hablaba de protección, de decisiones difíciles y de la importancia de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Era un llamado que solo ella podía responder. Mientras leía, la memoria de su infancia volvió con fuerza. Recuerdos olvidados de la casa, de juegos en el jardín y conversaciones susurradas por su madre tomaban sentido ahora. Cada pieza del pasado encajaba en un rompecabezas que había permanecido escondido durante generaciones. Se levantó con determinación. Sabía que los secretos de la casa no estaban completos. Había más por descubrir, más conexiones ocultas que revelar. Esta historia no era solo del pasado, sino también de su propio destino. Y mientras miraba el colgante en su mano, sintió que estaba lista para enfrentar todo lo que la verdad le deparaba. A la mañana siguiente, la luz del sol apenas entraba por las ventanas polvorientas de la casa. La mujer despertó con una sensación extraña,
como si los muros mismos respiraran con historias que aún no había descubierto. El colgante seguía colgando de su cuello, pesado y lleno de significado. Decidió explorar la planta baja con más detalle. Cada habitación parecía guardar secretos distintos, un olor a madera vieja, manchas de humedad, un cajón que nunca antes había abierto. Todo indicaba que la casa misma quería guiarla hacia algo importante. Al abrir un pequeño armario en la sala de estar, encontró un diario cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de anotaciones codificadas, dibujos de símbolos extraños y referencias a fechas que coincidían con cartas que ella había leído la noche anterior. El diario era como un mapa hacia un pasado oculto. Mientras hojeaba las páginas, recordó un viejo rumor que había escuchado de niña, que alguien en la familia había hecho un pacto para proteger secretos peligrosos. Ahora comprendía que no era un cuento. Había advertencias reales, escondidas detrás de palabras cuidadosamente elegidas. El miedo comenzó a crecer, pero la curiosidad la impulsaba a seguir. Cada línea del diario parecía hablarle directamente a ella, como si alguien del pasado supiera que ella vendría a desenterrar la verdad. La conexión entre el presente y el pasado se hacía cada vez más fuerte. Al caer la tarde, decidió bajar al sótano. La luz de su linterna iluminaba las paredes húmedas y los objetos olvidados, cada uno con su propia historia. Allí, en un rincón oscuro, encontró una caja metálica con cerradura. La cerradura estaba decorada con los mismos símbolos del colgante y al tocarla sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Con cuidado, giró la llave que había encontrado dentro del compartimento secreto de la biblioteca. La caja se abrió lentamente, revelando fotos antiguas, documentos legales y un pequeño cofre con monedas de oro que parecían pertenecer a otra época. Todo estaba intacto, como si el tiempo hubiera decidido preservarlo para ella. Entre los documentos halló una carta que nunca había sido enviada. La letra temblorosa pertenecía a un familiar que había desaparecido misteriosamente. La carta hablaba de traición, amor prohibido y decisiones que cambiaron el destino de toda la familia. Cada palabra era un golpe directo a su corazón, revelando secretos que nadie debía conocer. Sintió una mezcla de tristeza, ira y comprensión. La historia de su familia era mucho más compleja de lo que había imaginado. Cada generación había luchado con los mismos dilemas: amor, poder y secretos que debían proteger. Y ahora, ella era la heredera de todo eso, con la responsabilidad de decidir qué hacer con la verdad. Mientras subía del sótano, las sombras de la casa parecían seguirla. Cada paso la acercaba a una revelación aún más profunda. El pasado no solo había marcado su vida, sino que había preparado el camino para que ella encontrara algo que cambiaría todo para siempre. Y por primera vez sintió que estaba lista para enfrentarlo, sin importar el riesgo. A la mañana siguiente, la mujer se levantó con un sentimiento de inquietud. El diario y la caja del sótano habían desenterrado recuerdos que ni siquiera sabía que existían. Cada objeto parecía murmurarle advertencias silenciosas. Algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos. Decidió investigar más profundamente en el estudio de la casa, un cuarto lleno de estanterías con libros antiguos y papeles amontonados. Al revisar un montón de cartas atadas con cintas gastadas, notó que algunas coincidían con los símbolos del colgante. Eran mensajes cifrados, escritos para aquellos que supieran descifrarlos. Entre las cartas encontró una que destacaba. Estaba firmada por un familiar lejano y hablaba de un pacto para proteger algo valioso de la familia, algo que debía mantenerse en secreto incluso a costa de la propia vida. La mujer sintió un escalofrío al leerlo. No eran historias de fantasmas, sino amenazas reales escondidas entre palabras cuidadosamente elegidas. Con el corazón latiendo con fuerza, subió al ático, un lugar que había evitado hasta ese momento.
Las vigas crujían bajo sus pies mientras la luz del sol se filtraba por las pequeñas ventanas. Allí encontró un baúl cubierto de polvo, con inscripciones idénticas a las del colgante. Era evidente que todo estaba conectado de manera deliberada. Abrió el baúl con manos temblorosas. Dentro encontró documentos legales, fotografías antiguas y objetos personales que contaban historias de traiciones y amores prohibidos. Entre ellos había una llave antigua, con grabados que parecían señalar un lugar oculto dentro de la propiedad. Decidida a seguir las pistas, bajó al jardín trasero, donde un viejo pozo estaba cubierto de enredaderas. La llave parecía encajar en un pequeño compartimento en el borde del pozo. Con un esfuerzo, giró la llave y escuchó un clic que resonó en el silencio del atardecer. El compartimento se abrió revelando un sobre con documentos sellados y un mapa antiguo. El mapa señalaba una sección olvidada de la casa, un cuarto oculto detrás de una pared falsa. Su corazón se aceleró. Estaba a punto de descubrir un secreto que nadie había visto en décadas. Al regresar al interior y localizar la pared señalada, empujó una losa suelta y descubrió un pasadizo estrecho. La penumbra lo envolvía todo, pero no dudó. Avanzó con cuidado, sintiendo que cada paso la acercaba a un descubrimiento que podría cambiar para siempre la historia de su familia. Al final del pasadizo encontró una habitación secreta. Estaba llena de objetos antiguos, reliquias familiares y un escritorio con cartas nunca enviadas. Entre ellas, una carta dirigida a ella, escrita hace décadas, como si alguien supiera que ella vendría a encontrarla. Las palabras estaban llenas de advertencias, amor y dolor, y revelaban un secreto que nadie había tenido el valor de enfrentar. Mientras leía, comprendió que la responsabilidad no era solo descubrir la verdad, sino decidir qué hacer con ella. El peso de generaciones pasadas caía sobre sus hombros y por primera vez entendió que su destino y el de su familia dependían de las decisiones que tomara ahora. Las sombras del pasado se mezclaban con la luz del presente y su vida jamás volvería a ser la misma. Después de descubrir la habitación secreta, la mujer se sentó en el suelo con los documentos extendidos a su alrededor. Cada carta parecía susurrarle historias olvidadas, pero también advertencias. Algunas personas habían pagado un precio muy alto por conocer la verdad. Al día siguiente, mientras organizaba los papeles, notó que algunas cartas contenían nombres que todavía vivían en la ciudad. Era como si el pasado estuviera tocando a su puerta, recordándole que ciertos secretos no podían permanecer ocultos para siempre. Esa tarde, alguien llamó a la puerta de la casa. Una figura desconocida apareció en el umbral, un hombre mayor, con ojos que reflejaban conocimiento y preocupación. Se presentó como un amigo de la familia y mencionó con voz grave que sabía que ella había encontrado los documentos secretos. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre le explicó que ciertos miembros de la familia habían tratado de proteger un legado peligroso y que ahora la responsabilidad recaía sobre ella. Cada decisión podía traer consecuencias graves, incluso amenazas a su seguridad. Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente los documentos, notó que faltaba uno. La carta más importante, la que contenía la clave final de todo el misterio. Se dio cuenta de que alguien había entrado en la casa sin que ella lo supiera. El miedo comenzó a apoderarse de su corazón. Decidió investigar más a fondo y salió a caminar por los alrededores de la casa, buscando pistas sobre quién podía estar siguiéndola. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido era un aviso. La sensación de ser vigilada crecía con cada paso que daba. De regreso a la casa, encontró una nota sobre su escritorio. Sabemos que encontraste la verdad. No estás sola. La letra era desconocida, pero el mensaje era claro. Alguien la observaba y su descubrimiento no pasaría desapercibido. El temor y la determinación se mezclaron en su mente.
Comprendió que no podía enfrentar este secreto sola. Necesitaba confiar en alguien de fuera de la familia, alguien que pudiera ayudarla a proteger lo que había encontrado y evitar que cayera en las manos equivocadas. Decidió llamar al hombre que había aparecido en su puerta. Cuando lo escuchó acercarse nuevamente, su corazón se llenó de una mezcla de alivio y desconfianza. Él traía información crucial. Había documentos adicionales, más antiguos, que podían revelar quién había intentado silenciar la verdad generaciones atrás. Mientras los dos revisaban los documentos juntos, la mujer comprendió que el pasado no solo estaba encerrado en cartas y objetos antiguos. Estaba vivo, acechándola, y cada paso que daba podía cambiar su destino y el de su familia. La tensión aumentaba, y la sensación de que algo más grande estaba por desvelarse la mantenía en alerta máxima. Esa noche, la casa parecía respirar con vida propia. Cada crujido del piso y cada susurro del viento a través de las ventanas amplificaba la sensación de que algo o alguien estaba allí, observando cada movimiento de la mujer. De repente, escuchó un golpe seco proveniente del sótano. Su corazón se aceleró. Sabía que allí había escondido documentos que podían cambiarlo todo, y ahora temía que alguien intentara tomarlos. Armada con una linterna y un valor que no sabía que poseía, bajó lentamente las escaleras. Cada paso resonaba como un tambor, y la sombra de sus miedos parecía seguirla de cerca. Al llegar al sótano, vio un rastro de polvo removido y un leve destello metálico. La caja fuerte donde guardaba los documentos había sido forzada. Su respiración se volvió rápida. Alguien había estado allí y aún podía estarlo. En medio del miedo, recordó las advertencias del hombre que la había visitado. No podía confiar en nadie sin pruebas. Con cuidado revisó cada rincón, cada estantería, buscando pistas sobre quién podía estar detrás de este intento de robo. Entonces lo vio. Una silueta oscura en la esquina del sótano. La mujer contuvo el aliento mientras la figura avanzaba lentamente hacia ella. No era un fantasma ni un recuerdo del pasado, era alguien real, con intenciones desconocidas pero claramente amenazantes. Con rapidez, cerró la puerta del sótano y bloqueó la entrada con un mueble pesado. Su mente buscaba una salida mientras escuchaba cómo la sombra golpeaba y forcejeaba contra la puerta. Cada segundo parecía eterno. Recordó entonces un compartimento secreto detrás de la pared, uno que había descubierto días antes. Con esfuerzo, logró abrirlo y se escondió dentro, conteniendo la respiración mientras la figura pasaba rozando el lugar donde estaba oculta. Cuando finalmente el intruso se fue, dejando la casa en un silencio aterrador, la mujer comprendió que la amenaza era solo el inicio. Alguien estaba dispuesto a todo para mantener los secretos enterrados, y ahora ella formaba parte de un juego peligroso que podía costarle la vida. Salió de su escondite, temblando pero decidida. No podía retroceder ni ignorar lo que había descubierto. El pasado la había alcanzado, y la única manera de sobrevivir y proteger la verdad era enfrentarlo directamente, aunque eso significara adentrarse en un peligro aún mayor. La mañana siguiente amaneció con un cielo teñido de tonos dorados y rosas. La mujer se levantó con la sensación de que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. El miedo de la noche anterior todavía latía en su pecho, pero también lo hacía una determinación férrea. Decidió revisar todos los documentos que había logrado proteger. Entre ellos encontró cartas, fotografías y un diario que pertenecía a la familia que había vivido en la casa un siglo atrás. Cada página contaba secretos, traiciones y decisiones que habían moldeado el destino de la casa y de sus habitantes. Al leer, comprendió que la familia había escondido un tesoro invaluable. No oro ni joyas, sino la verdad sobre un legado cultural y social que debía preservarse. Cada documento
era una pieza del rompecabezas que conectaba generaciones, revelando historias de amor, sacrificio y lucha que habían sido olvidadas. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. Era la figura que la había acechado la noche anterior, pero esta vez no había amenazas en sus ojos, sino un reconocimiento silencioso. Sin palabras, le entregó un sobre con información adicional y desapareció antes de que ella pudiera preguntar. Dentro del sobre encontró mapas antiguos, escrituras y cartas que completaban la historia de la casa y sus antiguos dueños. Comprendió que todo el misterio que había vivido tenía un propósito: proteger y honrar la memoria de quienes vinieron antes. Decidió entonces que no permitiría que el legado se perdiera nuevamente. Organizó los documentos, los escaneó y comenzó a escribir un libro compartiendo con el mundo las historias de coraje, amor y secretos que la habían marcado profundamente. Mientras escribía, sintió la presencia de su pasado y de su futuro fusionándose. Recordó a sus hijos, su vida actual, y entendió que cada decisión la había llevado hasta este momento, donde podía transformar el miedo en conocimiento y la soledad en propósito. La casa, antes silenciosa y olvidada, comenzó a llenarse de vida. Amigos, familiares y curiosos llegaban a conocer la historia detrás de sus paredes, admirando el tesoro que había permanecido escondido durante generaciones. La mujer, observando todo, comprendió que el verdadero valor no estaba en lo material, sino en la memoria y la historia que había logrado preservar. Al caer la noche, se sentó en el porche, contemplando las estrellas. Sonrió, sabiendo que había enfrentado el peligro, desenterrado secretos y encontrado un propósito que trascendía su propia vida. La historia de la casa y de aquellos que la habían habitado viviría para siempre gracias a su valentía. Con el corazón lleno de paz y la mente clara, cerró el diario y susurró para sí misma: el pasado ha sido revelado, y ahora mi legado también será recordado. La mujer comprendió que, a veces, enfrentarse al miedo y a lo desconocido no solo salva vidas, sino que preserva la historia para quienes vienen después.